Buenas tardes. En esta semana lo que vamos a estar viendo es acerca de lo que es navegación web y, y correos electrónicos. Pero antes que nada quería hablar sobre un tema que me parecía relevante mostrarles, que es acerca de las unidades de medida de información. Bueno, para abordar lo que es este tema, primero que nada tenemos que conocer un poco de historia, bueno, no historia, sino saber el porqué de las computadoras manejan este tipo de datos. Bueno, para empezar, necesitamos saber cómo se comunican las computadoras o los aparatos electrónicos. Hace mucho tiempo se venía lo que era investigando acerca de un lenguaje o un idioma, porque como nosotros sabemos, para nosotros para podernos comunicar con una persona necesitamos hablar lo que es un idioma. Eh, ya sea español, si vives en lo que es países de habla hispana, si vives en países de habla inglesa, obviamente el inglés, y si vives en otros países, por ejemplo, japonés, chino, todos estos son idiomas. Entonces, la computadora también necesita saber un idioma para poder comunicarse con lo que es sus aparatos, o sea, todos los dispositivos, como vimos en la clase anterior del hardware. La computadora necesita saber cómo comunicarse con esos aparatos. Entonces, una forma de hacerlo es con un lenguaje humano, pero hacerlo con un lenguaje humano resulta demasiado difícil ya que necesita tener en cuenta muchas posibilidades. Por ejemplo, el español tiene miles de palabras, incluso nosotros que sabemos español no conocemos todas esas palabras. Así que lo que tenía que hacerse es de que si queríamos realizar lo que era una operación en una computadora, el lenguaje debería ser lo más sencillo posible. Y fue cuando, y fue cuando el, y fue cuando el científico George Boole bueno, una de sus investigaciones era de que mediante la utilización de lo que era la base 2 de las matemáticas, o sea, el número base 2, o sea, el sistema de binario base 2, se podía realizar cualquier operación matemática. Requisito importante, ya que las computadoras necesitaban un lenguaje que pudiese representar las operaciones matemáticas, bueno, que pudieran hacer cualquier tipo de operación matemática y de forma fácil. Y con esta teoría, muchos científicos adoptaron lo que fue el lenguaje binario para la creación de aparatos electrónicos. Ya después lo que apareció en las primeras computadoras, los lenguajes de programación, todo eso. Pero en ese tiempo no existía nada de eso, nada más existía la teoría. Y por eso es que los aparatos electrónicos como las computadoras utilizan lo que es el sistema binario, consiste en utilizar un dígito en un estado, o sea, encendido o apagado, o en este caso, como vemos aquí, cero o uno, y funcionan de igual manera como un apagador de luz, donde encendido es lo que nos muestra la luz y apagado es que no nos muestra la luz. Los chips y lo que son los transistores funcionan de la misma manera. Nosotros le aplicamos una corriente, nos da el uno que sería el encendido, le quitamos la corriente, nos da el cero que es apagado. Y este binario, o sea, este número cero o uno ya es una unidad de memoria porque ese estado se puede utilizar para otras cosas. O sea, se puede concatenar con otras cosas y realizar acciones, que es justamente como funciona la computación.
que nosotros, bueno, nosotros si viéramos el código binario en una computadora, veríamos por 01, 0001. Obviamente nosotros no lo entenderíamos, pero la computadora lo entiende muy bien, que lo hace tan rápido que es incluso más rápido que uno en realizar operaciones. Bueno, y esta comunicación binaria es la base de la tecnología digital, permite que los dispositivos electrónicos funcionen de manera coordinada y eficiente. Como les decía, son muy rápidos. Bueno, ya que nosotros sabemos cómo se comunican las computadoras, que es mediante el sistema binario, también tenemos que decir que el sistema binario ya es una unidad de medida como tal y es la unidad de medida más pequeña que podemos representar en computación, ya que nada más es un único dígito que representa dos estados, o encendido o apagado, y se llama bit. Este bit es insignificante para nosotros porque nosotros no utilizamos esas medidas, necesitamos otras medidas más para darle una utilidad como tal. Y, y por eso se utiliza lo que, bueno, la que se utiliza más frecuentemente en área de programación y cosas así, sería el byte. El byte son 8 bits, o sea, como habíamos visto, 0 o 1 8 veces, que puede representar lo que es un carácter, una letra o un número, ya dependiendo de las utilidades que a uno se le dé. Y a partir del byte es que nosotros utilizamos las cantidades que conocemos, por ejemplo, en los celulares, las memorias USBs, cámaras digitales, etc, etc, etc. Por ejemplo, el kilobyte, el megabyte, el gigabyte y el terabyte. Estas se basan más que nada del byte, que este a su vez se basa del bit, pero el byte es como la cantidad base que nosotros vamos a utilizar en cualquier programa, en cualquier archivo y en cualquier otra cosa. Nosotros nunca vamos a ver una imagen, cuántos bits pesa, porque serían muchísimos bits y a lo mejor ni siquiera lo vamos a entender. Por eso, aunque el bit es la unidad fundamental, normalmente siempre vamos a tomar como base lo que es el byte. Pero igualmente ahí existe el bit y es muy importante porque las computadoras funcionan con esos bits. Bueno, y ya después de todo esto están las unidades de memoria conocidas que nosotros normalmente, tanto personas como empresas, utilizan. El bit, pues la unidad fundamental, o sea, la más básica, 0 o 1, solo va a representar eso. El byte, que a su vez son 8 bits, y es lo que nosotros vamos a ver normalmente en cualquier programa, aunque tampoco es tan frecuente, ahí existe y es como que la unidad más pequeña que nosotros vamos a poder ver como tal. Después sigue lo que es el kilobyte, que son 1024 bytes. Si vemos, ya es un tamaño considerablemente más grande, son múltiplos, por así decirlo. Y también no hay que espantarlos con esto de 1024, ya que estas no son realmente las cantidades exactas. Es un aproximado y esto lo hice con la intención de que no sea tan difícil, además porque no quiero para que no se lo aprendan. Y es como tener una referencia de más o menos cuánto equivale. Aunque ya vemos que si vemos aquí de un byte a un kilobyte, la cantidad es considerable. Y después sigue lo que es el megabyte, que son 1024 kilobytes. O sea, ya es un poco mayor y normalmente es lo que vamos a ver, por ejemplo, lo que son fotografías, archivos no tan pesados. Bueno, no tan grandes, no pesados. Y después lo que es el gigabyte, que ahí ya lo podemos, son 1024 megabytes, que ya es un poco todavía más grande. Y esto lo podemos encontrar más que nada en lo que son películas, documentos que son un poco más pesados, grandes. Pero después lo que tenemos es el terabyte, que son 1024 gigabytes. Normalmente ya lo que vemos en las computadoras cuando vamos a comprarlas son estas cantidades, o 1 terabyte, 2 terabytes, eh, que es ya como que el límite que las personas comunes, o sea, el usuario común,
puede tener, porque normalmente a lo mejor si tenemos estas 1000, 2000 gigas, si nosotros somos personas que no descargamos nada, a lo mejor nunca lo vamos a llenar, pero hay personas que se dedican a la fotografía o al rodaje de películas o videos de YouTube o cualquier tipo de contenido multimedia. Este terabyte a lo mejor se queda un poco corto o necesita un poco más de memoria y a lo mejor sí lo pueden lograr utilizar. Y después está lo que es el petabyte. El petabyte ya son 1024 terabytes. Si nosotros no llenábamos un terabyte de memoria, ahora imagínense un petabyte, que son 1024 terabytes. O sea, es muchísima información y normalmente este lo vamos a encontrar en empresas grandes o organismos o cosas así. Igual a lo mejor ellos no lo podrían, a lo mejor actualmente no se puede llegar a llenar o sí, pero es como que la cantidad límite que nosotros a lo mejor podemos llegar a utilizar, bueno, como empresa en este caso, ¿no? Y luego están lo que son unidades de medidas teóricas. Las otras eran conocidas y estas son las teóricas. ¿Teóricas en qué sentido? ¿Existen? Sí. ¿Se utilizan? Teóricamente sí. Bueno, existen en el sentido de que ya está demostrado que existen, pero no ha habido algún, ¿cómo se dice? Un caso de uso real como tal, pero no estamos lejos tampoco de utilizarlas porque ya se está viendo de que el petabyte puede llegar a utilizarse, eh, a quedarse como por ejemplo corto. En algunos casos también muy específicos, pero ya llegamos a lo que era el petabyte, hace 5 o 10 años era impensable llegar a utilizar esas cantidades. Y lo mismo para eso, para nosotros a lo mejor en estos tiempos es muy difícil pensar que lleguemos a estas cantidades, pero al igual que lo que pasó con el petabyte, es muy probable que las podemos utilizar. ¿Qué sigue después del petabyte? Bueno, está el exabyte, que son 1024 petabytes, el zettabyte, que son 1024 exabytes, y yottabyte, que son 1024 zettabytes. Y ya hablar de esas cantidades es prácticamente esto un humano común no lo va a llenar ni con 10 vidas que tengamos. Esto normalmente siempre se va a utilizar en lo que son empresas o, o algún programa que necesite mucha información, pero normalmente siempre va a ser más orientado a lo que son empresas. Bueno, y ya terminando de lo que son las unidades de medida, ¿cómo determinar si un archivo o programa se considera pesado o grande? Bueno, esta es una pregunta muy común cuando uno no está muy metido en lo que es la computación, porque a lo mejor vemos una aplicación de nuestro celular y nos dice a un ladito, cuando la empezamos a descargar, nos dice que va a pesar tanta cantidad de megabytes o de kilobytes o de la cantidad que sea. Y nosotros nos decimos, ¿y eso qué tan pesado puede ser para mi dispositivo? O para mi computadora, en cualquiera de los dos casos. Bueno, esto es un tema muy relativo en el sentido de qué es pesado y qué no, porque un archivo o aplicación se considera pesado en términos de tamaño, como aquí nos dice, eh, debido a la cantidad de datos que contiene. O sea, si nuestro archivo pesa 20 megas, ¿qué nos dice que esos 20 megas sean pesados? Y aquí, como también lo explica, es que dice puede depender de varios factores, como la cantidad de información que el archivo necesita almacenar, en este caso, lo que les decía, los 20 megas, y la cantidad de los recursos, como imágenes o videos que contiene y su complejidad de estructura. O sea, lo que nos trata de decir aquí es de que, dije cantidad, es calidad, perdón. Eh,
El archivo puede pesar más o menos dependiendo de la calidad. Por ejemplo, no es lo mismo tener una imagen comprimida o una imagen HD o una imagen recién tomada, porque a lo mejor las imágenes que son recién tomadas se les dice imágenes en bruto, que no tienen compresión, no tienen retoques ni nada de eso. Esa imagen normalmente siempre tiende a ser muy pesada. Por ejemplo, si nosotros tenemos un celular que tiene a lo mejor 42 píxeles, que diga megapíxeles de cámara, cada imagen nos va a pesar a lo mejor 8 megas, 5 megas, cada imagen. Y si nosotros le aplicamos un programa que a lo mejor le haga un retoquito o cosas así para que se vea mejor, pero también que le disminuya el tamaño de la imagen, ya ahí nosotros estamos haciendo un proceso para hacer más chica esa imagen y que se vea igual o mejor que la imagen original. Bueno, ese es un factor que hay que tener en cuenta. Si nosotros vamos a tomar nada más imágenes o tomar videos con el dispositivo, normalmente van a estar un poco o más pesados que cuando ya le aplicamos algún tipo de filtro. Pero esto sigue siendo pesado o no. Bueno, también hay que tener otra cosa en cuenta y es que el concepto pesado puede variar dependiendo del dispositivo en el que se encuentra el archivo o la aplicación. Porque, por ejemplo, porque aquí es donde va el por qué no se puede considerar pesado algo por su tamaño, sino en dónde se está guardando. Y es que un archivo que es considerado pesado para un dispositivo con poca memoria, en otro dispositivo que a lo mejor tenga muchísimos y muchos gigas de almacenamiento, para él puede ser insignificante. Y en este caso, nosotros cuando queramos determinar si es pesado o no, primero tenemos que saber cuánto almacenamiento podemos o tenemos disponible en nuestro dispositivo. Y ahí ya determinamos si es pesado o no es pesado. Como por ejemplo, aquí tenemos una aplicación que es de una Mac. eh, Aunque esto en cualquier dispositivo podemos verlo. De hecho, Android también tiene su aplicación para ver cuánta memoria nos queda, qué tanta memoria tenemos, cosas así. Y incluso nos los ponen en diferentes categorías. Por ejemplo, aquí tenemos un disco que es de 437 gigabytes, que si ya vimos acá cuánto es un gigabyte, que son 1024 megabytes, bueno, pues multiplicamos 437 por 1024, pues ya sabemos aproximadamente cuántos megabytes tenemos. Aunque no es importante, simplemente tenemos que saber que son 437 gigabytes. Y de esas 437 ya tenemos utilizadas 247 también gigabytes. Y, y aquí nos pone unas categorías de en qué cosas se están utilizando ese almacenamiento. Por ejemplo, tenemos 62 gigas de audio, 14 de películas o videos. Aquí normalmente agrupan lo que son películas y videos en una sola categoría. 6 gigas de fotos, 32 de aplicaciones, 2 de respaldos y 71 gigas de otras cosas. Pueden ser documentos de texto, pueden ser documentos de PowerPoint, Excel, etc. Y también nos lista, por ejemplo, en los celulares, si tenemos una micro SD, que es una memoria externa, nos listaría también cuánto se está utilizando de ese almacenamiento. En el caso de las computadoras puede ser una memoria USB, un disco duro externo, o el mismo celular, o particiones si tenemos particiones del disco duro. Todo eso se va a mostrar aquí y en qué se está utilizando. Y aquí es donde podemos determinar si un archivo es pesado o no. ¿Por qué? Porque si por ejemplo nosotros tenemos 247 gigas libres, o sea, espacio que nosotros podemos utilizar, y nuestro archivo pesa
o lo que nosotros queremos agregarle pesa 180 gigas, pues 247 menos 180 a lo mejor ya lo vamos viendo que es un poquito pesado, o a lo mejor si guardamos toda esa información de las 180 gigas, nos vamos a quedar con muy poco espacio para si queremos agregarle más cosas en algún futuro. Y entonces ahí sí se podría decir que ese archivo es muy pesado. Pero si por ejemplo el archivo que si nosotros tenemos estas mismas 247 gigas y le queremos agregar una foto que pesa 8 megas, que como vimos, 8 megabytes, que diga 1 gigabyte son 1024 megabytes, y esa pesa 8 megas, cuando nosotros tenemos los 247, es un tamaño insignificante que a lo mejor a simple vista ni siquiera lo vamos a notar. Entonces ahí podemos decir que el archivo prácticamente pesa muy poquito. Ya tenemos que ver cuando esa imagen no es una, sino son miles. Entonces ahí ya hay que ver ese total de cantidad de datos y compararlo con la cantidad que tenemos disponible en nuestro dispositivo. Pero prácticamente es eso. Nosotros tenemos que ver el dispositivo en el que nosotros vamos a instalarlo, cuánta memoria tenemos disponible, y en base a eso determinar si es pesado o no es pesado. Bueno, y después aquí tenemos lo que son las referencias de dónde se sacó la información, pueden consultarlas. Eh, yo aquí se los presenté ya en formato diapositiva, que es más fácil de entenderlo. Y sería todo por ese video.